Hoy vamos a continuar con el mensaje que iniciamos el día martes sobre las cosas pequeñas, cómo grandes cosas, cómo pequeñas cosas hacen grandes diferencias en nuestra vida. Y nos quedamos conversando un poquito con relación a cómo esos pequeños detalles logran marcar la diferencia en nuestras vidas. También hoy vamos a tener un espacio para trabajar algunas preguntas y respuestas que nos están enviando siempre por mensajería de texto o a través de nuestra página en Facebook, Apuntes Teológicos. Es importante que si usted tiene alguna duda, usted hoy puede mandárnosla por allí por la página de Apuntes Teológicos. Estamos conectados y trataremos de resolver esas preguntas o esas interrogantes en su vida. Y bueno, hoy vamos a trabajar un poquito sobre eso. Hubo una persona que nos preguntó desde el día martes, nos hizo una pregunta y vamos a trabajarla en el día de hoy. Y también alguien que nos complementó nuestro estudio hablándonos sobre un altar familiar que realizan y cómo ellos pudieron haber hablado el día lunes sobre las pequeñas zorras. Vamos a hablar un poquito sobre eso, cómo esos pequeños detalles que día a día se van acumulando en nuestras vidas pueden marcar la diferencia. Bueno, continuamos acá en su programa Apuntes Teológicos. Y para hacer un poquito de memoria lo que nos sintonizan en este momento, desde el día martes comenzamos a hablar de lo importante de lo que parece ser insignificante. ¿Okay? Hablamos que los pequeños detalles pueden lograr grandes metas. Podemos lograr grandes cosas a través de cosas que consideramos tal vez insignificantes. Y tomamos como base Lucas 16:10, que dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Tomamos algunos ejemplos que el día martes nos ocupamos de esto. Y hablamos de la importancia que tiene que siempre hay personas en nuestra congregación, en nuestras iglesias, que disponen de su tiempo, sacrifican parte de su tiempo para servirnos a nosotros. Y que esos pequeños detalles muchas veces no son valorados en las iglesias, no son valorados en nuestras congregaciones. Hablábamos también de aquella persona que dispone de su casa, la limpia, la condiciona para el grupo de células o los grupos familiares, células en los hogares, casas de paz. O sea, personas que hacen esas pequeñas cosas para beneficiar a un buen grupo en general. También personas que logran estas pequeñas cosas con respecto a la clase de los niños, cómo preparan la clase de nuestros niños, cómo se disponen para atenderlos mientras nosotros disfrutamos del servicio del Señor. También hablamos de lo que era la fidelidad y determinamos que la fidelidad no es pasar 24 horas al lado de una persona. Yo creo que la fidelidad empieza precisamente cuando no estamos con esa persona que amamos o no estamos todo el día con esa persona que queremos estar, pero nos comportamos como si ella estuviera a nuestro lado. Eso es fidelidad. Y también hablamos que la fidelidad es una persona que es digno de confianza, una persona que es sincera y que también es productivo. Entonces el Señor nos hablaba en Lucas 16 que si eres productivo en lo muy poco, en lo mucho lo serás. Si eres injusto, y llegamos a la conclusión que la palabra injusto es uno que está sin ley. Entonces, si eres injusto en lo muy poco, en lo mucho también lo vas a hacer. Y tomamos como ejemplo Juan 2 del 7 al 11 sobre la boda de Caná y cómo el servicio de estos anónimos, de estos desconocidos, de estos hombres que no son mencionados sus nombres en las escrituras, gracias a ellos el milagro, por supuesto sabemos que el milagro lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero que ese milagro llegó a efectuarse por la colaboración de estos hombres. ¿Okay? Hablamos también lo que decía Stephen Burnick, la falta de fidelidad de algunos de estos hombres hubiera robado el vino, el milagro.
La fidelidad media. Hablamos cuando las personas realizan las cosas a la mitad. Cuando sencillamente obedecemos, pero obedecemos entre dientes. Obedecemos y no queremos hacerlo. Bueno, eso produce un milagro a medias. Hubiera producido o generado la mitad de la producción del vino, pero la fidelidad absoluta de estos hombres produjo o generó 700 litros de vino. Y esto permitió que la gloria de Dios se manifestara y sus discípulos creyeran en él. También mencionamos a un jovencito en Juan 6, 8, 9, que desde muy temprano salió de su casa con 5 panes y 2 peces. Y él no llevó esos panes para la multitud, él lo llevó para su provisión, pero el sacrificio de ceder sus panes y sus peces sirvió, ese pequeño detalle sirvió para alimentar la multitud. Entonces hablábamos de que muchos fueron alimentados por ese pequeño sacrificio de ese muchacho, de ese joven. Hoy, continuando con la hilación de pensamiento, con el mensaje que comenzamos el día martes por acá por Apuntes Teológicos, vamos a ver otro ejemplo en Marcos 12, 41 al 44. Y Marcos nos habla aquí en la palabra de la viuda con las 2 pequeñas monedas. ¿Okay? Parecía que esta viuda haber dado mucho menos de los que daban grandes cantidades. De hecho, la Biblia menciona, y Jesús lo dice, que esta viuda dio de lo poco que tenía. O sea, en otras palabras, alineándonos con lo que dice Lucas, esta viuda dio o fue fiel en lo muy poco. Y esta viuda, a nuestros ojos físicos, dio mucho menos que los otros. En la palabra dice que otros daban grandes cantidades. Pero ¿dónde estaba el secreto? ¿Dónde estaba el que ella había entregado más que otro? Sencillamente, como dice Biblia de las Américas, porque ella entregó todo lo que tenía para vivir, mientras los demás estaban dando de lo que les sobraba. Entonces, muchas veces en este tema de que las pequeñas cosas marcan grandes diferencias, se refiere a eso. Muchas veces nosotros damos del tiempo que nos sobra y decimos, bueno, Señor, me sobra este tiempo, yo voy a pasearme por la iglesia a ver si necesitan algo, de repente no tengo mucho que hacer y voy para allá porque total no tengo otra cosa que hacer. Pero Jesús está valorando acá a esta mujer que lo único que tenía, ella lo entregó. Y ese pequeño detalle, si lo traemos a nuestro tiempo, ese pequeño detalle ayuda o nos sirve de reflexión para aquellas personas que apoyamos los ministerios, aquellas personas que aún en la situación financiera que se encuentre, tal vez en una crisis, tal vez sin trabajo, pero esas personas se atreven a entregar lo único que ellos tienen para apoyar un ministerio. Entonces, pensemos en esas personas que apoyan los ministerios, tal vez anónimos, personas que transfieren dinero a otros ministerios y nunca son conocidos, nunca nadie les reconoce públicamente su aporte. Pero ese pequeño detalle ayuda a que los ministerios como los otros ministerios que forman parte del cuerpo de Cristo en el mundo, funcionen, avancen en el nombre del Señor. Entonces, esos pequeños detalles, esa mujer logró con ese pequeño detalle marcar una diferencia. También podemos tomar como ejemplo a José de Arimatea. José de Arimatea le dio a Jesús una sepultura digna en su propio sepulcro, ubicado en un huerto. Aunque José tuvo que ser muy valiente para pedir llevarse el cuerpo de Jesús, darle la tumba fue una cosa relativamente pequeña para un hombre tan rico como él. Pero ese pequeño detalle de José de Arimatea cumplió con el pasaje de las Escrituras de Isaías 53:9. Entonces, José por supuesto no conocía
ese pasaje de Isaías. Tal vez no lo conocía, tal vez era un hombre, un empresario que está muy ocupado en sus cosas y no tenía tiempo para estar pendiente de esos detalles de la ley. Pero él contribuyó con ese pequeño detalle, y ese detalle marcó la diferencia que nos dice Isaías 53:9. Era un propósito de que el cuerpo de nuestro Señor estuviera enterrado en un lugar como ese. Y José, con ese pequeño detalle, siendo un hombre muy poderoso, contribuyó con eso. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana: ¿sabes qué cosas, por muy pequeñas que tú estés haciendo dentro de una iglesia, dentro de tu familia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, aunque sea muy pequeña para la vista de otros, cosas muy pequeñas que podemos hacer en nuestro país, en Venezuela, esas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia? Tal vez el no, si voy en mi vehículo, el no comerme la luz, como se conoce aquí coloquialmente en nuestro país, tal vez no comerme la luz sea una tontería para muchos, pero yo con ese pequeño detalle yo estoy marcando la diferencia. Y tanto es así que nosotros estamos en los vehículos cristianos, y cuando no queremos infringir la ley, quebrantar la ley y pasarnos la luz roja, hay 15 o 10 personas atrás en su vehículo tocándonos cornetas, obligándonos a quebrantar la ley. Pero ese pequeño detalle ayudará a que seamos un mejor país. Muchas veces en nuestras iglesias queremos ver cosas grandes, queremos tener los mejores instrumentos, queremos tener los mejores adoradores, y eso no está mal, eso está muy bien. Pero todo comienza con pequeñas cosas. También dijimos el día martes que los grandes ministerios son grandes en estos momentos porque ellos comenzaron a hacer pequeñas cosas, y que las pequeñas cosas son aquellas que llevan al crecimiento del ministerio. Si nosotros no hacemos las pequeñas cosas, estamos condenados a fracasar. También por aquí nos escriben ya desde muy temprano: buen día, que Dios los bendiga, soy Carlos López, en sintonía de Antímano. Saludos, Carlitos, por estar en sintonía de tu programa Apuntes Teológicos. También mi mamá es de Katia, que siempre es fiel a nosotros, a este programa Apuntes Teológicos, nos bendice y pide al Señor para que nos use. También por aquí, buen día, que es un maestresalas. Ok, eso lo tomamos en Lucas 16, que fue uno de los pasajes que tomamos como referencia, valga la redundancia, para nuestro tema. Y un maestresala no es otra cosa, conocido muy coloquialmente por nosotros. Un maestresala es el capitán de los mayordomos, o el capitán de los mesoneros en nuestro tiempo, ¿no? En el restaurante, en algunos restaurantes que tienen esta amplitud, está un capitán de los mesoneros. Ese capitán viene a nosotros, nos hace el pedido de lo que vamos a comer ese día, pero él no lo sirve. Él envía a los otros mesoneros para que vengan, pero es la primera persona que nos atiende en los restaurantes, ¿no? En el tiempo de Jesús, un maestresala era aquel encargado, por supuesto, de coordinar todo el servicio como tal, y en su función de coordinador de ese servicio tenía que estar pendiente del vino. Y era una costumbre en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que la gente colocara el mejor vino al principio para tener una buena impresión de los visitantes, y después colocaba el vino común y corriente. Ya la gente estaba embriagada y no podía marcar alguna diferencia en si era un vino bueno o no. Pero el maestresala, que era el encargado vuelvo y repito, de coordinar todo el trabajo de servicio, y por supuesto ahí estaba incluido el vino, la comida, este maestresala dice: wow, tú hiciste todo lo contrario, tú serviste el mejor vino al final, ¿no? Entonces, un poquito para responder la pregunta: ¿qué es un maestresala? Siguen llegándonos mensajes. Gracias por estar en sintonía de su programa Apuntes Teológicos. Y hablábamos el día martes, despedimos muy rápidamente, pero yo quisiera retomar esto
Y les dije, ¿qué más podemos decir? Y nos faltó el tiempo, pero esta vez sí tenemos tiempo para hablar de los 2 discípulos que prepararon el aposento alto. ¿Sí? Todos admiramos el aposento alto, donde el Señor tuvo la última cena con sus discípulos, pero ¿quiénes fueron las personas que se encargaron de acondicionar ese lugar? Ese pequeño detalle permitió que nuestro Señor tuviera un lugar adecuado para celebrar la última cena con sus discípulos. Entonces, ahí vemos la importancia de cómo estos pequeños detalles, estos pequeños momentos pueden marcar grandes diferencias en nuestra vida. También sobre el hombre que le dio su burro a Jesús para entrar a Jerusalén. Y allí siempre utilizo esta alegoría en nuestra congregación y le digo a los muchachos, se lo contextualizo a nuestro tiempo, y de repente uno dice, bueno, sí, fue a buscar un burro y se lo prestaron y eso no requiere de mucha importancia. No, sí, era muy importante porque los burros eran los medios de transporte. Es como que el pastor llega a su iglesia y le diga, mire, hágame un favor y acérquese a la esquina y a los 2 motorizados que están ahí le dice, préstame una de las motos, y cuando te traes una de las motos y cuando el motorizado le pregunte para dónde lleva la moto, usted le dice, no, mi pastor la mandó a pedir. Entonces, si era importante y realmente había que ser valiente para cumplir y obedecer de esa forma. Pero esa persona que hizo ese detalle de prestar el burro a nuestro Señor para la entrada a Jerusalén, indudablemente esa entrada marcó una gran diferencia. Sobre la persona que le llevó al apóstol Pablo la pluma y el papel para que escribiera la carta a los romanos. O sea, esos pequeños detalles son importantes. Sobre Timoteo, que llevó a Pablo su manto para que se abrigara, y libros para que se mantuviera espiritualmente nutrido. Entonces vemos que estos pequeños detalles han marcado grandes diferencias en nuestra vida, en la vida de personas, y estas diferencias han influenciado positivamente en la vida de cada uno de nosotros. Sobre las mujeres que abrieron sus casas para que las iglesias se juntaran y adoraran a Dios. Y sobre el individuo que caminó, lo dije el día martes, las 7 iglesias esparcidas por el Asia Menor para llevarles el Apocalipsis escrito por Juan. Entonces es importante, hermanos, esos pequeños detalles. Nosotros en nuestras iglesias, de repente usted decide, mira, no, yo no quiero ir hoy a servicio de oración porque no tengo ganas, porque no tengo ánimo, porque no me provoca, porque está lloviendo. Pero ese pequeño detalle puede marcar una gran diferencia en el servicio de oración. El día domingo, no, yo no quiero ir. No, ese pequeño detalle, esa decisión, aunque muy pequeña y muy particular, puede afectar al resto del grupo, puede afectar al resto de su congregación. Esos pequeños detalles en el matrimonio, cuando yo decido utilizar el presupuesto familiar a mi manera, a mi forma de usarlo, sin importarme las consecuencias, no, esos pequeños detalles marcan grandes diferencias. Esos pequeños detalles, los jóvenes yo quiero ir a una discoteca, yo quiero salir, yo quiero conocer, eso es un momento, no importa, ya vengo, aquí estoy. O sea, esos pequeños detalles pueden marcar grandes diferencias en nuestras vidas. Y siguiendo esa hilación de pensamiento, una persona nos escribió el día martes y hay una llamada al aire. Buenos días, ¿qué podemos servirle? Buenos días, Pastor Luis. Amén. Mire, yo quisiera hacer una pregunta. Ajá. Yo he estado soñando con una iglesia, pues. Entonces quiero saber qué es el significado de soñar con esa iglesia, pues. Porque he soñado hasta que estaba en la puerta y todo, y he querido entrar y no puedo entrar. Ok. Gracias por llamarnos, por interactuar con nosotros. Es interesante, ¿no? Los sueños que muchas veces nosotros podemos tener. La Biblia nos menciona de 2 hombres que de una u otra forma estuvieron facultados para este tipo de sueños. Es el caso de Daniel y el caso de José. Eran hombres entendidos, eran hombres facultados por Dios con este don también, tal vez de discernimiento para la interpretación de los sueños.
Con respecto a la pregunta, hermana querida, muchas veces van a mi iglesia, me preguntan lo mismo, pastor, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa usted? Y hay algo interesante con respecto a esto. Tanto a Daniel y a José, ellos que tuvieron estos sueños, Dios le dio el sueño, pero a su vez le dio la revelación del sueño. Entonces, tal vez mi respuesta puede ser que te decepcione un poco, pero lo más sabio que puedo recomendarte en este momento, analizándolo en frío, es precisamente que si Dios te mostró el sueño, y es el dador del sueño, Dios va a ser ese ser que te dé la interpretación del sueño. Porque pudiéramos especular en muchas cosas, ¿no? Pudiéramos especular que, como bien lo dijiste, es una iglesia, quieres entrar, pero no puedes hacerlo. Y entonces entráramos allí en un proceso de especulación, tratando de interpretar por qué no puedes entrar, si es una situación de pecado que está en esa congregación. O sea, no lo sabemos. Entonces, como pastor y responsablemente ante todas las personas que nos están escuchando, yo te sugiero que le tomes un tiempo en oración y le pidas, Señor, así como me diste el sueño, dame la interpretación del mismo. ¿Ok? Porque sé que con la interpretación correcta del Señor vas a beneficiarte y vas a beneficiar a otras personas que tal vez están dependiendo de ese sueño. Y estamos hablando de esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces tal vez para algunos no sea importante el sueño que tienes, pero Dios, si te dio ese sueño, es porque es importante y va a marcar la diferencia en algo. Así que mi consejo, vuelvo y te repito, es tomar ese tiempo un poco más con el Señor y pedirle que te dé la interpretación. Fue lo que sucedió con Daniel y sucedió con José. ¿Ok? Seguimos en tu programa Apuntes Teológicos. Bueno, continuamos acá en su programa Apuntes Teológicos. Y en esta parte vamos a dedicarnos a responder algunas preguntas. La hermana que pude responderle en público, en vivo, nos manda un mensajito de texto. Gracias por la respuesta, lo tomaré en cuenta. El Señor tiene algo maravilloso para su vida. Y nos dice que es de Katia. Bueno, gracias al Señor que podemos dar respuesta a algunas de las interrogantes que se nos plantean en este programa y Apuntes Teológicos es para eso, es para tratar de ayudar, de colaborar, no contender ni entrar en polémicas doctrinales, sino tratar de ayudarles en el estudio de las Escrituras y como lo hicimos en la cumbre de Inerrancia Bíblica el pasado 24 de octubre, nuestra función como iglesia, como instituto, como universidad es dar o prestar nuestro trabajo, el desarrollo de la educación cristiana, de la educación evangélica en nuestro país. Y les dije que íbamos a complementar un poquito. Una persona nos envió un mensaje de texto, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y nos hablaba que el día lunes había tenido un altar familiar y habían hablado precisamente algo relacionado con lo que el martes tratamos y lo que estamos tratando ahora. Los pequeños detalles hacen grande diferencia, y nos hablaba de esas zorras pequeñas, cómo el enemigo sabe utilizar esas pequeñas cosas. Pablo llama a esas pequeñas cosas sutilezas, cómo esas pequeñas sutilezas pueden irnos apartando, alejándonos del propósito del Señor. En la contraparte de eso, y un joven nos preguntaba, pastor, siento que me estoy enfriando, siento que ya no tengo la vida espiritual de antes y todo esto. Yo le decía, lo que pasa es que cuando comenzamos a dejar de hacer las pequeñas cosas, ¿cuáles son las pequeñas cosas para un creyente? De manera individual, de manera personal. Las pequeñas cosas para un creyente son leer la palabra de Dios y orar. Eso es lo pequeño. Eso es lo que tenemos que hacer a diario. Esas pequeñas cosas van a marcar grandes
diferencias en nuestra vida. Vamos a ser diferentes, vamos a ser mejores personas si tan solo nos dedicamos todos los días a orar y a leer la palabra del Señor. Eso va a transformar nuestra vida. Pastor, pero eso me parece muy monótono, muy rutinario. Sí, pero es la única fórmula para mejorar como cristianos. Podemos ir de eventos a eventos, podemos estar en todos los eventos que usted quiera, podemos recibir todas las manifestaciones, todas las unciones habidas y por haber, todo lo que usted quiera. Pero si no hay una consecuencia de esas pequeñas cosas, sencillamente vamos a ser personas de eventos, no de procesos. Y los procesos están compuestos de pequeñas cosas que al final de esos pequeños eventos o de esas pequeñas cosas tenemos una gran diferencia. Entonces, en la palabra del Señor, en Cantares 2:15, la palabra nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, quiero comenzar hablándole un poquito de esto para seguir respondiendo las preguntas. Un atleta salió a recorrer su país y en su largo caminar, tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Y cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? Y él respondió: mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se metían dentro de mis zapatillas o dentro de mis zapatos. Entonces, lo importante no era, o su mayor obstáculo tal vez no era el frío, el calor, la lluvia o el sol. Eso no era lo importante. Lo más importante y el mayor obstáculo que él pudo obtener eran las pequeñas piedras que se metían en ese transitar, en ese caminar. Y nosotros en el Evangelio estamos transitando el camino, un solo camino, que es el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces estamos transitando un camino, y el enemigo se va a encargar de colocarnos esas pequeñas piedrecitas en los zapatos. Eso va a ser nuestro mayor obstáculo. La Biblia llama a esas pequeñas piedras zorras pequeñas. Y esas cosas, o esas pequeñas cositas, nos pueden ir alejando del propósito del Señor. Las zorras eran animales que se metían en los viñedos y se comían el fruto, echando a perder toda la cosecha. Por ser pequeños, se meten por cualquier agujero. Por su astucia y agilidad se hace difícil cazarlas, pero el daño que causan es muy grande. Entonces, si lo contextualizamos, si lo traemos a nuestro tiempo, esas pequeñas zorras pueden significar, y en refranes muy muy comunes en nuestro país, eso puede significar una al año no hace daño. Y ya usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Ese puede significar: tómate una que al año, eso no hace daño, tranquilo, no hay problema, tú no vas a perder tu salvación por tomarte una cerveza, por tomarte un whisky. Eso es verdad, no vas a perder la salvación, pero esas pequeñas cosas te van alejando, apartando de tu propósito. Otra zorra muy pequeña, las famosas mentiras blancas. No existen mentiras de colores, para comenzar. Las mentiras son mentiras. No existen mentiritas blancas, mentiritas negras, azules, rosadas. No. Mentira es mentira. Y tiene el mismo peso de una mentirita blanca que una mentira negra. O sea, como usted lo quiera. Pero esa pequeña mentira, que tal vez es una zorra pequeña que se introduce en su vida, eso se transforma, esas pequeñas mentiras se transforman después en una gran muralla de mentiras, porque el que es mentiroso, el que miente por primera vez, tiene que seguir mintiendo para tapar una mentira con la otra. Y el Señor Jesucristo fue muy claro: el padre de toda mentira es Satanás. Los hijos de Dios no tenemos por qué mentir. Entonces, vamos y hagamos tal cosa que es muy pequeña, no importa, no voy hoy este domingo a la congregación, eso es muy pequeño, ¿quién se va a fijar en mí? Si esa es una iglesia muy grande y nadie tiene control de quién viene y quién no viene. No, eso es una mentira que el diablo ha creado dentro del cuerpo. Los pastores que amamos a las ovejas estamos conscientes y pendientes de cada oveja que va a nuestra iglesia.
así sea muy grande, así sean multitudes que nos visiten, estamos pendientes. Y tenemos otros pastores que colaboran en el ministerio precisamente para estar pendientes de cada persona. Entonces, ¿cuántas cosas pequeñas, hermanos, que creemos que no nos hacen daño, pueden estarse introduciendo en nuestra viña? Y esa viña la podemos contextualizar con su corazón, con su vida, con su familia. Tal vez su viña sea su hogar y usted ha permitido que pequeñas zorras, pequeñas cositas se vayan introduciendo, se vayan colocando, se vayan acondicionando, se vayan acostumbrando a su casa. Esas pequeñas cosas luego van a marcar una gran diferencia. En mi experiencia como consejero y pastor como tal, he tenido que ver matrimonios que se han disuelto, y se han disuelto sencillamente por pequeñas cosas que se van permitiendo. Una pequeña cosa que se puede estar introduciendo en su matrimonio sin darse cuenta es el tratarse de una forma grotesca. Comienza todo con un chiste. Tú si eres tonta, tú si eres tonto, tú no sabes. Ah, no, pero es que mi esposa no se comporta. O sea, esos pequeños detalles, esas pequeñas frases, poco a poco marcan una gran diferencia. Si usted está casado o está casada, una de las primeras cosas que usted tiene que corregir es no tratarse con groserías, no ser grotescos a la hora de tratarse, porque esas pequeñas cosas luego van a marcar una gran diferencia en su vida. Y vamos rápidamente porque el tiempo nos apremia, como siempre en la radio. El tiempo es muy rápido, decimos nosotros, es el mismo tiempo, pero en la radio es muy rápido para nosotros. Hay una pregunta que me inquietó mucho el día martes sobre una persona que de seguro escuchó nuestro programa y nos dice: si yo estuve casi 2 años sirviendo a mi pastor, siempre estuve con él, me hice cargo de la iglesia para la gloria de Dios, y él llegó a desconfiar de mí. Yo entiendo esta pregunta. Yo entiendo que esta persona, a propósito de que estamos hablando sobre las pequeñas cosas marcan grandes diferencias, sobre el servicio que se hace en una congregación, sobre el servicio que se hace en una congregación, sobre el servicio que nosotros efectuamos para otros hermanos, puede llegar a decepcionarnos que después de servir con amor, con un corazón dispuesto, la persona o las personas no retribuyan ese esfuerzo, no retribuyan ese sacrificio. Y tomamos como ejemplo, en los versículos anteriores, tomamos como ejemplo un niño que fue tal vez al evento del momento, que era ver un hombre que sanaba. Pero que ese niño tomó una previsión de llevar unos panes y unos peces. Y que esos panes y esos peces fueron usados por nuestro Señor para una multiplicación extraordinaria, un milagro extraordinario que más nunca ha existido. Nadie puede decir que ha producido, ha reproducido, ha multiplicado panes y peces como lo hizo el Señor. Nadie ha hecho eso. Pero la Biblia no nos dice que alguno de la multitud, ni siquiera preguntó el nombre de ese muchacho para agradecérselo. Ni siquiera dijo a Jesús: ¿de dónde sacaste los panes? Ni siquiera sus discípulos le preguntaron: ¿de dónde sacaste los panes? El que dijo: mira, aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces, pero eso no va a alcanzar para toda la multitud. Ninguno de ellos, ninguno de sus discípulos, ninguno de la multitud le agradeció a este muchacho su sacrificio. Entonces muchas veces, en muchos lugares, nosotros vamos a realizar un trabajo, vamos a desempeñar una función, una obra, una labor, y tal vez la gente no lo va a agradecer. Tal vez la gente ni siquiera va a tomar en consideración ni va a preguntar quién es el que está haciendo esta obra. Ahora, quiero también añadir en esta respuesta un poco larga y extensa, porque yo entiendo el corazón de la pregunta. Yo he pasado muchas veces por esto, donde
se sirve, donde se apoya, donde se impulsa, pero siempre se busca es a la cabeza, siempre se busca a los prominentes, pero todo el equipo que está detrás de eso, nadie pregunta por ellos. Yo entiendo eso. Entiendo también de las personas que se apoyan, se ayuda, se colabora con ellos, pero llegan a desconfiar de sus servidores. Bueno, sería irresponsable nosotros decir, bueno, él desconfió de ti por esto y por aquello. No lo sabemos, no lo sabemos. Dios sí sabe, Dios lo sabe. Pero nosotros no sabemos ni podemos dar fe de por qué razón él desconfió de ti. Pero lo que sí podemos decirte es que esa desconfianza, tal vez ese servicio no apreciado, lo han pasado muchísimos hombres y mujeres dentro de las Escrituras y en nuestro tiempo contemporáneo, en todo el tiempo de nuestra iglesia. Y quiero darte un ejemplo para cerrar aquí y ir a otra pregunta. Quiero darte un ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo en Lucas 22:66 y en Lucas 23:25. Allí vemos que nadie ha enfrentado una decepción por parte de los líderes de su tiempo que Jesús. Jesús fue rechazado, despreciado y crucificado. ¿Por quiénes? Por los líderes políticos y religiosos de su tiempo. En otras palabras, Jesús fue a servirlos. Vino a trabajar en función del beneficio de todos los hombres, de ellos y de nosotros. Pero ese esfuerzo no fue apreciado. Simplemente ese esfuerzo requirió más bien de que sus líderes desconfiaran de él. Los líderes de su tiempo, entiéndase bien, líderes religiosos como Pilatos, como Caifás, eran líderes de su tiempo. Y esos líderes desconfiaron de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que Jesús iba a hacer. Si el Señor Jesús pasó por eso, ¿cuánto más no vamos a pasar nosotros? Ojo, no estoy diciendo que la norma o estoy apoyando a este líder que desconfió de las personas que le servían. Yo no estoy apoyando eso. Simplemente estoy diciendo que el Señor pasó por esto y nosotros también. Esto indudablemente puede causar decepción en nosotros y nos lleva a entristecernos. Pero tenemos que entender que estos mismos hombres que son líderes, que son pastores, que son ministros, son seres que pueden llegar a decepcionarnos. Son seres humanos que pueden llegar a fallar, igual que nosotros. Pero la esperanza que tenemos es que aunque ellos fallen, aunque ellos nos decepcionen, Cristo es nuestro líder máximo. Estos hombres, aunque nos guían, no son nuestros salvadores. Cristo sí lo es. Estos hombres, aunque se esfuerzan por nosotros, no van a llegar a satisfacernos, pero Cristo sí lo va a hacer. Cristo sigue siendo el mismo, fiel y verdadero a todas sus ovejas. Nos afligimos por el liderazgo que ha fracasado y lo lidiamos bíblicamente, pero encontramos refugio de la tormenta, de los fracasos de todos estos hombres en Cristo, que es nuestro líder perfecto. Entonces, con respecto a esta pregunta, espero haber respondido con sazón, como dice Colosenses 4:6, con sazón ante esta interrogante. Y quiero culminar con esta otra pregunta que nos llegó hace un par de días a través de nuestra página. Muchas personas la recibieron y le dieron muchos me gusta porque trata sobre el tatuaje. Una persona me preguntó: pastor, ¿nos podemos tatuar? Y siendo muy enfático, le escribí, le respondí a esta persona: indudablemente que de poder se puede, pero no se debe. ¿Y por qué no se debe, pastor? Bueno, sencillamente yo quise poner un poco más la respuesta y le dije, pudiera darte una respuesta bíblica contundente de carácter negativa. No se puede. Pero también debo explicarte por qué no, porque los jóvenes en nuestro tiempo no se van a conformar con un simple no. Ellos necesitan saber. Tal vez en su tiempo y en el mío nos decían que no y era no, pero los jóvenes de este tiempo necesitan conocer el saber por qué. La palabra de Dios nos habla de no zanjarnos o rasgarnos el cuerpo.
Era una costumbre muy antigua que algunas civilizaciones realizaran este tipo de acciones para ofrecer un sacrificio para identificarse con sus dioses. Un ejemplo claro de esto está en Reyes, con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Primera de Reyes 18:28. También Dios en Levítico prohíbe que su pueblo se tatuara y asimismo imitara a las naciones vecinas. Levítico 19:28, que algunos dicen el único versículo que está en la Biblia, sí, pero si es el único versículo y Dios dijo que no, ese es valedero. Indudablemente, ya por mandato de Dios no podemos tatuarnos, pero más allá de eso, es importante preguntarnos, ¿cuál es mi motivación para tatuarme? ¿Qué deseo expresar? Muchas veces la motivación al tatuarse tiene que ver con querer expresar rebelión, querer ser aceptado, tal vez la moda, buscar aprobación o falta de identidad. En resumen, no debemos tatuarnos porque Dios lo prohíbe. Así de sencillo. Pastor, pero eso es un poco duro, sí, pero si Dios dice que no, es no.